Esta de acá es Barbie. No sé si lo sabes, pero Barbie en el lago de los cisnes es panadera. Barbie vivía junto a su padre en un pueblito que tenían una panadería. Ambos horneaban pan, galletas y se veían felices. En las películas de Barbie te muestran a los panaderos siendo felices. Mira a este hombre. ¿No se ve feliz? Claro que se ve feliz. Está contento de hornear pan. Yo cuando las veía de niña yo decía, yo quiero ser una panadera como Barbie. Bueno, pues resulta que me he puesto a investigar unas cosas sobre los panaderos y me he quedado loca. Fue totalmente diferente en la vida real. No sé si es que yo me lo imaginé, que los panaderos estaban muy contentos con su trabajo y que mucho menos sería un trabajo peligroso. Para ponerlos un poco en contexto, a lo largo de la historia, pan fue y sigue aún siendo un alimento básico en la vida de las personas. Ubiquémonos en la década de 1840, justo cuando estaba gobernando la reina Victoria. En toda Gran Bretaña habían 27 millones de personas y el 66% de todas las personas que eran trabajadores compraban pan, o sea, más de la mitad de la población compraban pan, por lo que el pan era representativo de la dieta de la clase trabajadora en el siglo XIX. La primera comida de una persona de clase trabajadora era pan y un trozo de mantequilla. En el mediodía comían un trozo de pan o a veces lo reemplazaban por papa y si tenías mucha suerte un trozo de carne. La última comida del día, o sea en la cena antes de irse a dormir, comían pan con un trocito de quesito. En la década de los 30 y 40 una persona de clase trabajadora necesitaba de 5.000 a 6.500 calorías al día por persona, o sea el doble de lo que se recomienda por persona hoy en día. Pero por supuesto 3 trozos de pan no iban a hacer a que llegaras a las 6.500 calorías que necesitabas. Así que los pobres le colocaban al pan melaza, una sustancia pegajosa que se obtiene después de refinar el azúcar. Como las calorías a base de azúcar eran lo más barato, así era que las obtenían. No era raro que una familia de 5 a 6 personas consumieran muchísimo pan, en total 25 kilos a la semana. Como ves, el pan era importante. Bueno, pues así también lo eran los panaderos, porque sin panaderos no habría pan. Ahora, ¿qué tuvo de mortífero ser panadero? Esta escritora llamada Eliza Acton era una cocinera de la época, escribía recetas de cocinas y también cómo era la industria de la panadería en la época victoriana. Y en sus publicaciones llegó a hablar de las terribles condiciones en las que trabajaban los panaderos. Trabajar en una panadería fue una tarea bastante agotadora y violenta. Para empezar, la levadura no venía como hoy en día, en paquetes, sellada y seca. En aquellos años se compraba la levadura húmeda en cubetas. Se dejaba fermentar la cerveza y la espuma que le salía arriba la utilizaban para obtener la levadura. Había que separar la espuma de levadura de la cerveza, pero tenían que hacerlo muy cuidadosamente porque si no el pan les podría quedar con sabor a alcohol. Puede que te suene una tarea sencilla, pero hacerlo con muchos barriles de cerveza y hacerlo de manera cuidadosa era una tarea muy agotadora. Extraer la levadura fue uno de los mayores costos. Lo otro era mezclar la harina con el agua y la sal, todo de manera manual en grandes cantidades. Te estoy hablando cantidades, no 1 kilo, 2, sino superior incluso a 30 kilos. Si los panaderos de ahora son fuertes, los de aquel entonces eran ferozmente fuertes. Hay relatos de los victorianos que estaban horrorizados por el cansancio que tenían los panaderos, tanto que los llevaban incluso a amasar la harina con los pies, aunque la mayoría usaba las manos. Pero imagínate que comas un pan que fue amasado con los pies. La esperanza de vida promedio de un panadero de ese entonces era de 42 años de edad. Terrible, morían súper jóvenes. Y esto no era de extrañar. Otra cosa que también pasaba mucho en las panaderías es que la mayoría estaban bajo el suelo, en sótanos, pero sin ventilación. Por lo que aquí viene otra preocupación de los victorianos al momento de consumir pan, y era la higiene. Además del hecho de que compraras un pan que posiblemente fue amasado con los pies, los esfuerzos violentos de los panaderos que estaban rebosantes de transpiración llevaban que todo este sudor cayera en la
la masa del pan. Como los hornos estaban en sótanos sin ventilación, muchos panaderos trabajaban sin camisas. El aire en las ciudades ya de por sí estaba súper contaminada porque ya existían las industrias, pero la situación era peor para los panaderos ya que estaban encerrados rodeados de polvo de harina esparcido en el ambiente. Un estudio demostró que de 111 panaderos, 108 sufrían de alguna enfermedad pulmonar severa o moderada. La harina hacía que el panadero jadeara y causara hasta asma y garganta seca que a menudo sangraría. Una comisión sanitaria del gobierno descubrió que más del 60% de estos trabajadores tenían problemas de salud. Estos panaderos tenían poco control sobre sus condiciones de trabajo. Durante una gran parte de la época victoriana no habían medios para poder evitar que comerciantes independientes agregaran cualquier tipo de sustancia en la masa de los panes. Esto fue común, adulterar la harina. Reducir la harina reducía enormemente los costos. Se sabe que los panaderos le quitaban hasta un 10% de harina a la masa de pan y la sustituían por tiza y alumbre en polvo. El cansancio extremo de los panaderos y sus ayudantes se debía a que trabajaban día y noche. Tenían que trabajar 18 horas al día. Había muchos clientes que querían sus panes frescos en la mañana del día siguiente. Los panes elegantes eran aquellos que formaban parte de la gama premium. Eran los que estaban hechos con leche fresca, huevos, azúcar y harina pura. Solo los adquirían las personas con buen nivel adquisitivo. Pero ¿por qué todo esto pasaba si ya la revolución industrial había comenzado un siglo antes? Para la década de 1870, la revolución industrial ya había estado mucho más en marcha y las ciudades estaban inundadas de personas que querían trabajar en fábricas. Las condiciones de trabajo en las ciudades, en el caso de las panaderías, no habían cambiado. Muchos dormían en el piso y algunos hasta fueron encerrados por los propietarios para que no escaparan. Todos sabemos que la revolución industrial trajo condiciones terribles para las personas, pero sorprendentemente los panaderos la pasaron mucho peor que cualquier otra profesión, como hasta trabajar muchas más horas por menos dinero. Exhaustos por la cantidad desmesurada de trabajo que se les exigía, era fuerte la tentación durante esos periodos breves que tenían para descansar, de querer ir a tomar y hasta dormir. Querían tener un momento de calidad. Bueno, pues el patrón te podía juzgar por la manera en la que tomabas ese tiempo libre y si no le gustaba lo que hacías te podía despedir fácilmente. O sea, yo lo imagino viviendo así, es como estar en prisión. La revolución industrial trajo máquinas que entre comillas facilitaban el trabajo. Para los panaderos independientes era imposible tenerlas. No era fácil ubicar esas enormes máquinas en sus pequeños sótanos y además el costo de capital era inmenso. Muchas de estas máquinas hacían el trabajo de manera manual y para ellos haber comprado algo que también necesitarían estar allí dándole, preferían utilizar sus propias manos. Con todos estos puntos definitivamente no era rentable para muchos. Por estas razones habían muchos panaderos que se resistían a la mecanización. Aunque muchas panaderías pequeñas no se lograron mecanizar, las que sí lo hicieron tuvieron mucho éxito. Esta máquina era capaz de convertir 2 sacos de harinas en 400 panes en tan solo 40 minutos, mientras que un panadero independiente tardaría toda la noche en hacer ese mismo trabajo. Pero el punto clave aquí, por los que más se vendían los panes industrializados, el proceso de elaboración de los panes era puro e higiénico. Tú comprabas tu pan y tú sabías que no estabas comiendo pan con sudor de panaderos, que posiblemente no estaba amasado con los pies o con harina adulterada. La revolución industrial no solo trajo un cambio en cómo se hacían las cosas, sino también fue un cambio social. Muchos querían probar cosas nuevas y modernas. Un gran impulso de panes industriales ocurrió en una exposición que hizo el príncipe Alberto. En esta exposición se mostró el industrialismo británico y acudieron 6 millones de personas en total. Se dice que acá fue que nacieron los bollos de Londres. Dentro de la exposición había muchísimas tiendas de comidas y bebidas, cerveza, agua gaseosa, limonadas, pero el éxito fueron unos panecillos dulces que se lograron vender 934,000 de estos. Casi 1 millón de panecillos dulces vendidos. Gran Bretaña se estaba industrializando, pero esto no quiere decir que a los panaderos rurales se les estaban acabando los clientes. Más bien tenían que diversificarse, cerrar y mudarse a las ciudades, a un mundo más industrializado, y así podría decirse que fueron muriendo esas panaderías rurales. Y bueno, chicos, hasta aquí este video. Quiero dejarles una reflexión acerca de todo esto, y es que no debemos ver estos hechos que ocurrieron en la época victoriana como ajenos a nosotros. Lo que pasó allá
en esos años también se vivieron en muchas otras partes del mundo a lo largo de toda la historia, porque el pan era el alimento básico de cada familia. No solo es la historia de Gran Bretaña, es la historia de todos nosotros. Este trabajo tan duro como ser panadero y la gran necesidad de alimentar a las personas es lo que impulsó en gran medida la industrialización, lo que ocurrió en aquellos países que quizás podemos ver así y pensamos que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Hoy por hoy es que tenemos artículos que nos hacen la vida mucho más fácil y que en el caso de los panaderos le permite ya no romperse la espalda o tener un promedio de vida de 40 años. Bueno, eso era todo. Adiós.